Bunge lo recomendó mucho, aunque después me temo que nunca entendió muy bien la metateoría estructuralista y se puso en un plan verdaderamente, pues con pocas ganas de comprender lo que se estaba diciendo. Las brillantes observaciones de Ulises mismo o de Wolfgang Steinmüller, que pues yo creo que fue un desarrollo interesantísimo en la filosofía de la ciencia, que nos hizo ver la racionalidad de Kuhn, por ejemplo, ¿sí? Que nos hizo entender mejor la estructura de las teorías científicas, en particular las físicas. Y bueno, yo creo que era digno de poner un poquito más de atención y una interpretación más caritativa, diría yo, que hubiera tenido Bunge. Pero bueno, Bunge, como decía Carlos Margain, ¿verdad? Bunge es Bunge y Bunge cita a Bunge, entonces no podemos esperar tampoco demasiada simpatía hacia una filosofía de la ciencia que él veía como competencia a su manera de entender y de ver las cosas. Así que bueno, esa fue, digamos, la manera en que conocí a Ulises, y entonces empecé a platicar con él, y bueno, obviamente una personalidad encantadora, un hombre completamente cariñoso, atento, simpático, abierto, ¿verdad? Nos reímos muchísimo, ¿verdad? Y convivimos mucho, Ulises y yo. De hecho, yo a veces me quedaba en su casa cuando visitaba la Ciudad de México, porque yo vivía en Morelia, Michoacán, y llegaba a la Ciudad de México y me quedaba ahí en la casa de Ulises. O sea, generoso, hospitalario, extraordinario verdaderamente, un gran maestro, un gran amigo, que sobre todo te va enseñando, ¿verdad?, los secretos de una visión de las ciencias verdaderamente extraordinaria. Yo en ese entonces empezaba a trabajar el Capital de Marx, porque tenía mucha curiosidad realmente para entender qué es lo que estaba diciendo Marx. Su teoría del valor particularmente me interesaba muchísimo. Bueno, la idea de que el valor de las cosas no es más que el trabajo acumulado en ellas, era como muy sugerente la idea. Entonces, a tratar de determinar, siguiendo el modelo básico de Marx, tratar de determinar medir, vamos a decirlo así, el valor trabajo de las mercancías en general, cuál es la estructura o cómo sería la medición del trabajo como lo entendía Marx en el volumen 1 del Capital. Trabajo homogéneo, acumulado, la sustancia del valor, decía, es trabajo humano. Y entonces empecé a trabajar esto y a desarrollarlo desde la base, no matemáticamente, sino de manera cualitativa. Y de manera cualitativa me empecé a mover hacia los problemas cuantitativos. Una vez entendida la estructura del proceso de producción, entonces la cuestión es, bueno, ¿y cómo es que dentro de ese proceso de producción se forma el valor? ¿Y cómo se mide la cantidad de valor formado en ese proceso de producción? Y bueno, eso fue, en eso empecé a trabajar, y poco a poco me empecé a mover pues hacia lo cuantitativo. Y ahí descubrí que para determinar el valor, por ejemplo, de una tonelada de hierro, necesitaba saber el desgaste de una maquinaria usada para obtener la tonelada de hierro, que además estaba hecha de hierro. Entonces, para poder saber el valor del hierro, primero necesitas saber cuál es el valor del hierro. ¿No? Una cosa así como circular, que parecía como imposible de resolver en ese momento. Y bueno, Ulises justamente fue allí donde me hizo ver que era típico de las funciones o de los términos teóricos el tener esa forma de circularidad. Y entonces, efectivamente, siguiendo sus indicaciones, me apliqué, y bueno, obviamente tenía que llegar en un momento dado
a una ecuación de Lentiev o a un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Y fue así como pude resolver el problema o darme cuenta de que era resoluble de esa manera a través pues, de un sistema de ecuaciones lineales ordinarias, como no eran homogéneas de hecho, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma empecé a hacer mi tesis de licenciatura y tuve la fortuna de que precisamente por las relaciones de Ulises con Balzer y con Stettmüller me invitaran a Alemania en el año de 1981 a un congreso en Múnich, precisamente de filosofía de la economía, de donde, bueno, yo había descubierto que las ecuaciones lineales de Lentiev pues sí resuelven el problema del valor, pero solamente en casos muy limitados, con trabajo homogéneo, donde no hay producción conjuntiva, donde no hay técnicas alternativas. Y bueno, ese es el modelo finalmente de Morishima, de Mikio Morishima, en su libro sobre la economía de Marx. Pero el problema es que los procesos de producción no son así, sino que tienen precisamente trabajo heterogéneo y en fin, producción conjuntiva, técnicas alternativas, etcétera, etcétera. Entonces yo ya me estaba preocupando por una generalización de las ecuaciones que tomara en cuenta esa situación y presenté una ponencia en este evento en Múnich, julio de 1981, que me fue replicada y comentada por el profesor Reinhard Selten, curiosamente. El profesor Selten, pues una de las más grandes figuras de la teoría de los juegos en el siglo XX, Premio Nobel de Economía en 1994, junto con Nash y Harsanyi. Y bueno, si yo ya estaba asustado cuando estaba presentándole mi ponencia, pues si me hubiera enterado de que iba a ser Premio Nobel, pues me hubiera espantado mucho más. Pero las observaciones del profesor Selten fueron extraordinarias y me permitieron avanzar un poco entonces en la problemática de la teoría del valor. Eventualmente, el artículo que resultó de este evento y del comentario del profesor Selten me abrió las puertas de la Universidad de Stanford, gracias también al prestigio de Ulises Molines, quien me recomendó con Patrick Suppis, y por supuesto de nuestro querido y recordado Joe Smith, quien también me recomendó, porque además él había sido egresado de la universidad. Y bueno, fue así pues que pude entrar a esa gran universidad y seguir avanzando en este proyecto hasta que, bueno, finalmente publiqué varias cosas, quizá la última, mejor dicho, seguro, fue en 2019 en mi libro Structuralist Theory of Economics, en donde creo resolver toda la problemática que incluso Ben Baber le había planteado a Marx, pero eso se lo dejo a la consideración más bien de ustedes. Todo esto no hubiera sido posible de ninguna manera sin la educación, sin la formación que nos dio Ulises Molines. Él fue el que nos abrió las puertas para poder trabajar con estas figuras. En Stanford tuve la ocasión de trabajar con Peter Hammond, que era la mano derecha de Ken Arrow, Premio Nobel de Economía, y bueno, aprendí desde luego muchísimo de ellos. En mi examen profesional tuve el honor de tener a Dagfinn Follesdal, a Hammond y a Suppis como mis sinodales, pero esto no hubiera sido posible sin la formación que le debo a Ulises Molines. Ulises Molines ha sido el gran maestro de los filósofos de la ciencia hispanoamericanos y ciertamente una gran figura que ha pasado a la historia y será recordado como uno de los más grandes filósofos en la historia de nuestro continente. Es pues un honor reconocerlo aquí públicamente y cariñosamente darle las gracias por tantas cosas que ha hecho por nosotros y en particular por mi profesión y por mi vida. Que Dios te bendiga, Ulises.